Bueno, analicemos ahora las relaciones de la psicología jurídica con otros dos campos del saber cercanos y con los cuales la psicología jurídica colabora. Em, que son básicamente, son muchas disciplinas, pero digamos para reordenarlos en dos campos simplemente, podemos señalar dos: la criminalística y la criminología. La criminalística es un conjunto de disciplinas y ciencias auxiliares del derecho que lo que procuran es reconstruir un hecho pretérito. Como sabemos, todos los juicios, todas las acciones judiciales, eh, recaen sobre un hecho que sucedió, que pasó antes. Y entonces eh, el proceso penal, el proceso judicial en general, pero el penal en particular, lo que trata de hacer es de reconstruir ese hecho pretérito. Y entonces, bueno, para ello se vale de algunas herramientas procesales, en general, las cosas que tiene permitido el proceso, que ya veremos más adelante algunos elementos de eso. Pero bueno, la criminalística procura entonces ese trabajo. Está llena está formada por una serie de disciplinas: balística, química aplicada, en fin, y otras disciplinas más. Este, y lo que entonces hacen los peritos criminólogos es transformar los indicios en pruebas, básicamente, para que ingrese algo al proceso penal, debe ser transformado en una prueba. ¿eh? Que se encuentra en la escena del crimen un, un pituto, como decía un personaje mediático hace algunos años. Encuentran un pituto, pero bueno, eh, en el procedimiento los peritos criminalísticos lo transforman en una prueba y eso pasa a ser una cápsula de una bala utilizada, digamos, una vaina servida de un arma de fuego. Lo que procura entonces la criminalística es constatar la existencia de un hecho y si ese hecho fue delictivo. Eso lo determinará el juicio, pero en principio se busca esa reconstrucción. Normalmente se tienen en cuenta 7 preguntas para la criminalística, que la criminalística debe responder: ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué se llevó a cabo el hecho? ¿Por qué? Es muy importante. Y por último, ¿quién? ¿Quién? ¿Eh? La pregunta por el sujeto en todo el proceso penal es la última. ¿eh? En la criminalística también. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo y quién lo hizo? Muy bien. La criminología es un conjunto de saberes también, pero ya no se trata de un saber técnico acerca de un delito en particular, sino consideraciones generales, un discurso científico general respecto del delito, su fundamentación y sus orígenes, digamos. Así que la criminología es la ciencia del delito y en principio se ocupa del origen, el origen del delito. Digamos, la gran pregunta criminológica es por qué se cometen delitos en una sociedad determinada. ¿Cuáles son las causas del delito? ¿Cuáles son las circunstancias? Las relaciones que los victimarios establecen con las víctimas, las modalidades delictivas, cuál es la
forma general en que se asumen esos delitos, cuáles son los delitos más frecuentes, por qué surgen y en qué momento, y sobre todo lo que busca la criminología, el discurso criminológico, es la prevención del delito. El gran desafío de la criminología es disminuir tanto como sea posible la comisión de delitos en una sociedad determinada. Hay que decir que no hay una sola criminología, acá hacemos una simplificación. Lo que llamamos criminología, y normalmente tenemos en mente cuando mencionamos eso, es la criminología clásica, que efectivamente se ocupó de estas preguntas. Pero luego ha habido, digamos, la primera pregunta ha llevado a estudiar a los delincuentes, que es lo que hizo efectivamente Cesare Lombroso y sus compañeros y colegas de la criminología clásica. Bueno, estos sujetos cometieron delitos, vamos a estudiarlos a ellos, a ver por qué cometieron esos delitos. O sea, el estudio de la criminología estaba puesto en los delincuentes. Siempre con un fuerte afán de prevención, para aprender de eso y evitarlo en el futuro. Así que, bueno, en ese sentido fue el primer impulso de la criminología científica. Pero ya a mediados del siglo XX empezaron los criminólogos a preguntarse cuáles son las condiciones sociales para que exista el delito. ¿Por qué se produce el delito? Y de qué modo, cuáles son las condiciones de producción y por qué en determinadas sociedades se cometen determinados delitos y no otros, o por qué determinadas sociedades son muy violentas en los delitos que cometen y otras no tanto. Em, Esta serie de discursos criminológicos se los ha englobado se los ha llamado criminologías críticas, las criminologías críticas. Es decir, la pregunta pasa del sujeto a las condiciones sociales en las cuales que producen, que llevan a determinadas conductas que caracterizamos como delitos. Y luego, más adelante, ha habido una fuerte pregunta por las víctimas. Las víctimas, ¿qué participación tienen las víctimas? La participación en el sentido de exposición, de vulnerabilidad a determinados hechos con, con los que cuentan las víctimas. Así que ahí hay un amplio campo que ha surgido de la criminología y que conocemos hoy como victimología, es decir, el estudio de las víctimas. Bueno, y lo que llamamos criminología en el ámbito penitenciario, que es un estudio particular, es un ámbito particular de la criminología, de lo que se ocupa es de la clasificación de delincuentes. Para aplicar la pena de privación de libertad, que es la más extendida en nuestro continente y también en nuestro país, eh, bueno, es obvio que a nadie se lo encierra solo, siempre está en un lugar con otros sujetos. Y esta situación de comunidad presidiaria, digamos, de sujetos prisionizados, tiene que someterse a algún tipo de clasificación. Es decir, no se puede mezclar todo, ¿no? Así que es necesario ordenar con ciertos criterios la población prisionizada. La criminología también se ocupa de este aspecto. Y entonces también del tratamiento, la prevención y la resocialización de los delincuentes. Podríamos preguntarnos en qué colabora la psicología jurídica respecto de estos dos campos del saber. Respecto de la criminología, la psicología busca responder
las dos grandes preguntas que están contenidas en el artículo 34 del Código Penal. La capacidad para comprender, en qué medida el sujeto puede comprender la criminalidad de su acto y puede dirigir sus acciones en función de esa comprensión. Ya profundizaremos sobre esto cuando veamos teoría del delito y el artículo 34, pero para introducir el tema diríamos que estas son básicamente los dos grandes temas sobre los cuales transita el aporte de la psicología jurídica a la criminalística. Respecto de las funciones de comprensión, bueno, el cociente intelectual, las funciones de la conciencia, las modalidades defensivas y vinculares predominantes del sujeto, y respecto del actuar, el estudio de las impulsiones, las compulsiones, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la tensión, es decir, a las tensiones, a los impulsos que provienen del medio, y otros indicadores respecto de la agresividad, en fin. Y luego el gran capítulo de la psicología del testimonio, que tiene que ver con la simulación o la disimulación del sujeto respecto de los hechos en los cuales se vio involucrado, tanto el sujeto como los testigos. El sujeto, quiero decir, el imputado, como los testigos. Y respecto de la de la criminología, bueno, los aportes de la psicología jurídica son amplísimos y variados, pero podríamos decir ahí hay grandes capítulos que tienen que ver con elementos que compartimos con el discurso jurídico, y tiene que ver con la concepción de la verdad, eh, que es lo que en la psicología podría decir respecto de la verdad subjetiva. Jacques Lacan distinguía entre la verdad del crimen, que él llamaba una verdad policíaca, y la verdad del criminal, que es una verdad antropológica, una verdad vista desde el punto de vista del sujeto. Las relaciones entre la culpabilidad y la responsabilidad también son un gran capítulo del discurso psicológico en acción, digamos, cuando operamos sobre el campo. El tema de la agresividad es también muy importante, y la clasificación de la delincuencia también. Es decir, hay diferentes tipos de delincuentes y hay muchas delincuencias. Y el modo en que las entendamos, las agrupemos, las clasificamos y operamos sobre ellas son aportes específicos del trabajo de los psicólogos jurídicos en los ámbitos donde se desarrollan. Supongamos el gran tema del abuso sexual infantil, el trabajo con los abusadores, el tratamiento de los abusadores, por tomar algunos puntos también eh, respecto de otros tipos de crímenes, por ejemplo, los crímenes mafiosos, esos son más difíciles de tratar. Pero bueno, que no hay ámbito sencillo en ninguno de los ámbitos de la psicología jurídica, de manera que, bueno, siempre estamos confrontados a una especie de desafío. Bueno, para completar entonces lo que estaba diciendo, también la clasificación de la delincuencia la tomamos de las funciones del psicoanálisis en criminología, eh, que básicamente lo distingue estas formas: la imaginativa, o sea, todos somos delincuentes por la vía de la imaginación, porque es muy difícil que no nos hayamos imaginado que podíamos cometer algún crimen o deseado. La delincuencia ocasional, que tiene que ver con causas externas, el sujeto está expuesto a determinadas condiciones eh, que lo llevan a cometer delitos.
cuando la delincuencia es habitual, es decir, pertenece al modo en que el sujeto se adapta a su medio social, y luego está la delincuencia neurótica, que tiene que ver con la expresión de un conflicto. Es muy importante esto porque eh, no todo delito es un delito neurótico. Algunos se parecen mucho, porque hay gente que va, por ejemplo, a robar y se olvida el documento en el lugar del hecho. Parece ser un síntoma. Pero no todos los delitos son de este modo, muchos de ellos pertenecen al modo habitual y no tienen que ver particularmente con una expresión neurótica, con un síntoma, sino es síntoma, pero es síntoma de otra cosa, de la adaptación, no de un conflicto intrapsíquico. Bueno, me parece que como introducción espero que le suscite algunos interrogantes y sobre todo algunas lecturas. Muchas gracias. Perdón que